Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 2431 a 2440. Mirando al campo. El dúo que seguía intercambiando golpes de un lado a otro. Solo entonces Matthew se dio cuenta de que había subestimado este huevo de perro Jan. Aunque este hombre tenía una apariencia sencilla. Sin embargo, los movimientos en sus manos fueron realmente feroces e inusuales. Entre un movimiento y otro, había un vago sabor a antiguas técnicas de boxeo. Obviamente, este Jan Maoyuan también debe tener sus propias oportunidades. 100 golpes después, los dos lados todavía estaban codo a codo. Los ojos del jugador japonés se estaban poniendo cada vez más rojos. A medida que pasaba el tiempo, el aura feroz que lo rodeaba se intensificaba gradualmente. Sus posturas, que habían estado bien coordinadas, perdieron gradualmente su ritmo original. Aunque los movimientos fueron caóticos, la fuerza y la velocidad de los movimientos se volvieron cada vez más amargas. Y Yang Guoluo no fue derrotado en lo más mínimo. Las sombras de los puños se cruzaron y ambos lados iban y venían. Ninguno de los lados podía hacerle nada al otro. Sin embargo, tal situación realmente puso ansioso al venerable Hachiman. Después de todo, simplemente no tenía el talento suficiente. Aunque había bebido la poción que había preparado especialmente, su fuerza se había disparado. Pero como su base era demasiado débil, estaba bien enfrentarse a expertos comunes y corrientes. Si se encontrara con un verdadero experto de su generación, este tipo de mejora aún sería bastante breve. Además, la poción tenía una duración de acción limitada. Cuando pensó en el riesgo de exposición a los horribles efectos secundarios, no pudo evitar sentirse aún más molesto. Su mente se volvió aún más ansiosa. Caminando hacia el costado del ring de artes marciales, el venerable Yaata pudo bajar la voz. No pospongas las cosas. Resuelve la batalla lo antes posible. Solo en ese momento, los ojos del jugador japonés ya estaban blancos y rojos. Los concursantes japoneses simplemente hicieron oídos sordos a las palabras del venerable Hachiman. Ya eran como bestias locas, agitando sus puños indiscriminadamente. La batalla continuó. Duró casi 40 minutos. Ambos lados de la pelea estaban casi puño a puño. Pero gradualmente, Jan descubrió que se estaba agotando físicamente. Pero cuando observó el comportamiento de su oponente, todavía estaba vivo y coleando. Lo que fue aún más extraño fue esto. En términos de posturas y artes marciales, estaba muy por delante de su oponente. La cantidad de veces que golpeó al oponente también acumuló docenas de golpes. Por sentido común, el oponente habría sido aplastado por él hace mucho tiempo. Sin embargo, la realidad era que el chico japonés no solo estaba lleno de energía, sino que ni siquiera le importaban las heridas en su cuerpo. Parecía ser completamente indoloro. No lo creo. Estás hecho de hierro. Después de escupir oscuramente, una vez más levantó sus dos puños. Técnica antigua del puño. Mano cortante de venas. Mientras el aura se acumulaba en las palmas de ambas manos, ignorando su energía física violentamente agotada, Yang Guoluo elevó su postura al extremo, con una explosión de sombras residuales. En un instante, llegó detrás de su oponente. Sus palmas y espadas se tambalearon mientras su aura se condensaba y se salvaba. Las palmas de las manos de Yang Guoluo estaban afuera. La rápida y feroz velocidad de sus movimientos dejó al chico japonés con poca capacidad para luchar. Cayeron 100 palmas. Solo entonces Jan retrocedió, sudando profusamente y jadeando pesadamente. Como su nombre lo indica,
La palma cortadora de venas sirve para sellar los meridianos del oponente para que pueda perder su capacidad de luchar. Ahora había golpeado las 108 palmas y su oponente yacía lentamente en el suelo. Había ganado. Aunque Jan respiraba con dificultad. Su rostro ya estaba lleno de alegría por la victoria. Secándose una gota de sudor de la comisura de la frente. Se dio la vuelta y se preparó para abandonar el escenario. Sin embargo, en ese momento, de repente, toda la escena se sacudió con dos airadas reprimendas. Detener. En una fracción de segundo, Jan Dogu solo sintió que los pelos fríos de su cuerpo explotaban instantáneamente. Solo cuando quería dar marcha atrás. Pero ya era demasiado tarde. En este instante, solo sintió que todo el chi alrededor de su cuerpo se disipaba en la nada. Incluso se había vuelto extremadamente difícil respirar. Sintió el intenso dolor proveniente de su pecho. Bajó la cabeza con dificultad. En ese momento, solo podía ver el lado izquierdo de su pecho mientras su visión se desvanecía. Una doble palma sangrienta había penetrado su corazón. Un cambio tan impactante provocó que estallaran gritos. La escena era entonces un caos. Habían matado a un hombre. Ver los ojos de Jan Guoyu desvanecerse. El corazón de Matthew se hundió. Levantándose, corrió directamente al escenario de artes marciales y atrapó firmemente a la figura que se acostaba. Y en este momento, Jan Dogu, cuya boca estaba llena de sangre, estaba agarrando impotente la ropa de Matthew. Mientras la sangre seguía saliendo de su boca, las palabras que quería decir fueron directamente ahogadas. Los paramédicos que estaban a un lado estaban a punto de acercarse para rescatarlo. Matthew simplemente levantó la mano para detenerlos. El pecho izquierdo fue completamente penetrado. De modo que en el corazón de todos ya se entendía el final. Con una cara sombría, la mano derecha de Matthew hizo una cuenta atrás repetidamente. Cuando se clavaron algunas agujas plateadas en la cavidad torácica de Jan Dogu, los ojos laxos de este último poco a poco se fueron fusionando mucho. El plasma sanguíneo que brotaba también disminuyó gradualmente. Lo siento. Solo puedo aferrarme a tu vida durante 2 minutos. Con el corazón agitado. Incluso un dios ya era incapaz de regresar al cielo. Cuando las palabras de Matthew cayeron, Jan Dogu primero respiró lentamente unas cuantas veces antes de luchar por decir: Señor, Santo Médico, por favor debes salvar a mi madre. En mi vida, masacró a demasiadas personas inocentes por dinero. Aceptaré un destino que pone en peligro mi vida. Pero lo único de lo que no puedo preocuparme es de mi madre. Te ruego que la salves. Seré una vaca para ti en la próxima vida. Ser un caballo, te lo pagaré. Tú. Cuanto más terminaban las palabras, más baja se volvía su voz. No te preocupes. Matthew definitivamente completará lo que te prometieron. Al escuchar la respuesta de Matthew, las comisuras de la boca de Jan Dogu se engancharon lentamente. Solo para detenerse a mitad de camino y quedarse quieto. Ambos ojos también estaban completamente relajados. Mirando abiertamente al cielo. Su vida, que tenía poco más de 20 años, terminó por completo en este momento. Que descanse en paz. Después de esperar a que Matthew se limpiara los párpados. Con gran pesar, el personal médico cubrió al fallecido con un paño blanco. Y luego se lo llevaron fuera del lugar. En cuanto al jugador japonés que se había colado, ya había caído en un estado de locura total. A pesar de que fue inmovilizado contra el suelo por los brazos de 2 ejecutores, todavía resistió hasta la muerte. Nadie puede impedirme completar la gloria del reino de Dios, dijo con un rugido ronco. Y luego, sorprendentemente, se rompió la muñeca con fuerza y se liberó de las manos de los agentes del orden. En ese momento, en sus ojos escarlata,
No podía ver otra emoción que la violencia. Era como una bestia salvaje enloquecida, llena de furia. También fue en este momento. Un sonido de discurso impaciente vino de repente detrás de Matthew. O matar o liberar. El tiempo de todos es precioso y no podemos permitirnos el lujo de desperdiciarlo de esta manera. Cuando Matthew se dio la vuelta, solo vio a una joven que vestía una gabardina negra caminando lentamente frente a él. Aunque el rostro de esta mujer era delicado, el aura que la rodeaba era tan fría como un iceberg. Era una mirada de rechazo hacia la gente que estaba a miles de kilómetros de distancia. Cuando las dos partes se acercaron, esta mujer asintió con frialdad. Familia Sandels. Sandels Emo Uchuanu. Antes de que Matthew pudiera responder, el otro lado frunció levemente el ceño. Ya que no vas a pelear, entonces bájate del escenario temprano. Después de decir eso, no prestó más atención a nada. Caminando de frente, ante esta repentina aversión, Matthew también sacudió la cabeza con resentimiento. No es que no quisiera hacer ningún movimiento. Desde el fondo de su corazón, Linon naturalmente quería entender a este loco guerrero adolescente japonés con una espada. Pero este lugar y este momento no se lo permitieron. Habría un juicio por parte de la Liga de Artes Marciales por todo. Desde un ataque furtivo hasta un asesinato. Y cuando Matthew bajó del escenario para mirar hacia atrás, frente a él, la mano de Sandels Emo Uchuanu golpeó. En un instante, aparecieron varios dardos del grosor de un palillo en la palma de su mano originalmente vacía. Mientras lanzaba su mano derecha, un frío rayo de luz brillante. Fue como clavar una aguja en el tofu. El adolescente japonés que ya había perdido la cabeza tenía un chorro de sangre mezclado con tinta en sus articulaciones. Y luego solo pudo silbar con hostilidad hacia Sandels Emo Uchuanu. Y finalmente se desplomó impotente en el suelo, con el olor a sangre llenando el aire. Matthew resopló y de repente su expresión cambió. El olor me resultaba algo familiar. En el segundo siguiente, ejecutó directamente su aura. 6 sentidos abiertos. Con un sentimiento de iluminación, el chi asesino a su alrededor de repente se agitó. Sin embargo, justo cuando estaba contemplando, del lado japonés, una figura humana subió ferozmente al escenario de artes marciales. Niño desvergonzado, arruinando la reputación de mi reino divino. Dama la muerte. Viendo el movimiento de este lado, Chuan Yuanmin, que estaba en el asiento de mayor de la alianza marcial, agarró ferozmente el apoyabrazos de su asiento con su mano derecha. Ingenuo, estaba demasiado lejos. Incluso si hubiera reaccionado, ya era demasiado tarde para detenerlo. Y al otro lado del escenario de las artes marciales, la atención de todos los jueces se centró en el ring. No hubo tiempo para reaccionar ante la repentina aparición de la figura debajo del escenario. Junto con este fuerte rugido, la figura voló hacia el frente del jugador japonés. La multitud inconscientemente retrocedió cuando una ola de calor los invadió. El chico japonés, que había caído al suelo, solo dejó un grito. Luego fue reducido a un montón de cenizas bajo las llamas. Después de que todo estuvo hecho, el anciano con el uniforme rojo de samurái agitó sus largas mangas. La creciente ola de calor también retrocedió rápidamente en ese momento, desperdiciando el espíritu del Bushido-u. No eres digno de morir. Después de decir eso, se giró hacia el lado de la mesa de ancianos de la Unión Marcial y se inclinó para disculparse. Lo siento. Fue nuestra mala disciplina la que llevó a este resultado. Por el joven genio de su país. Lo lamentamos profundamente y nos sentimos culpables. Por este motivo, estamos dispuestos a compensar todas las pérdidas sufridas aquí. Después de decir esto, no dijo más y esperó en silencio la respuesta de la alianza marcial. Pero todo lo que le respondió fue simplemente un murmullo frío. Es decir,
Es un torneo de mi unión marcial, pero durante el cual hay violaciones. El castigo y el tratamiento, naturalmente, los decidirá mi unión marcial. Mientras hablaba, los pies de Nae Konmin se levantaron. Con un paso, desapareció directamente en el lugar. Para cuando la multitud pudo volver a ver, él ya había llegado a la cima del ring. Caminó lentamente hacia el anciano japonés. Nae Konmin continuó hablando con un tono de insatisfacción. ¿Quién te dio el coraje para interferir con las reglas de mi unión marcial? El anciano de rojo miró al enojado y lento Nae Konmin acercándose cada vez más a él. Su rostro estaba ansioso. Justo cuando quería explicar algo, al otro lado de la calle, Nae Konmin ya había atacado. Lentamente levantó la palma y la presionó suavemente hacia su cuerpo. El anciano de rojo voló hacia atrás como una bala de cañón al mismo tiempo. Recordando el amor entre los dos países. Recordando que eres un anciano del clan del fuego desconocido. No quiero hacerlo demasiado feo. En otra ocasión te quedarás. Dicho esto, la mirada helada de Nae Konmin recorrió el otro lado. A todos. Y todos ustedes también. En cuanto al anciano desconocido de la familia del fuego. En este punto, se limpió la sangre de la comisura de la boca e hizo un saludo hacia el frente. Soy impulsivo. Gracias anciano Nae por ser misericordioso. Esperó hasta que Nae Konmin se reincorporó a la galería de observación de ancianos. Venerable Hachiman se apresuró a comprobar las heridas de un Naunfire Rao. En este asunto. Gracias al anciano Liao por venir al rescate. Si los jóvenes guerreros alborotados hubieran sido derrotados por la unión marcial, entonces el experimento detrás de ellos seguramente también quedaría expuesto. Si el gran plan se arruinaba, el venerable Hachiman, solo tendría una manera de morir. Afortunadamente, los ancianos desconocidos de la familia del fuego se habían arriesgado a subir al escenario y destruir los cuerpos directamente. No importa. Este experimento es uno en el que mi familia de bomberos no se está involucrada. Lo siguiente. Su santidad. Es más pérdida de tiempo. Tenemos que conseguir la ruta. Hay que recuperar la isla del reino de Dios y, además, hay que ejecutar el plan para cortar la capa. Con estas palabras, quedó claro que también mostraban el descontento dentro del corazón del fuego desconocido. El plan se había llevado a cabo hasta este nivel. Los 3 eventos principales de esta operación. Casi ninguno de ellos se hizo bien. En respuesta, el venerable Hachiman solo pudo suspirar impotente. Yabata Suni suspiró para sí mismo que si el plan se llevaba a cabo según lo planeado, este plan sería perfecto. Mientras aquellos que hubieran tomado la poción, los samuráis serían carne de cañón en el escenario uno por uno para abolir a esos genios en China. El plan habría sido un éxito. Incluso si no pueden vencerse entre sí. Mientras no revelan la existencia de la poción, la unión marcial no podrá encontrar ninguna evidencia. Mientras no revelen la existencia de la poción, la Liga de la Ley Marcial no podrá encontrar ninguna evidencia. Por lo que solo podrán aceptar dócilmente esta tonta pérdida. Sin embargo, esta poción de Dios marcial, recientemente desarrollada, todavía es inestable. Los efectos secundarios, que se esperaba que surtieran efecto en 1 hora, se adelantaron más de 10 minutos. Parecía que habría que revertir y reorganizar el plan anterior. Por otro lado, los ancianos observaban la batalla. A pesar de que le había asestado un duro golpe al mayor del oponente. Pero en este momento, el corazón de Nae Konmin todavía estaba furioso de ira. Desde el momento en que el joven guerrero japonés enloqueció, Nae Konmin había sentido que algo andaba mal. Era solo que no podía sacar la mano y capturar al hombre frente al público. Esto le dio la oportunidad de destruir su cuerpo. Luego bajó su postura para bloquear la responsabilidad de la alianza marcial. Estaba tratando de evitar el castigo por interferir con las reglas de la unión marcial.
Es solo que matar a un hombre para pagar por su vida. Una vida por una vida. El karma ya está hecho. Incluso si tuvieran que rendir cuentas, tendrían que presentar pruebas. Después de haber derrotado brutalmente a su oponente. Eso fue todo lo que Nahi Konmin pudo hacer. El torneo aún no había terminado y la lucha aún continuaba. Cuando el anillo había sido limpiado, Sandel Semo Uchuanu se acercó al centro del escenario de artes marciales. Tampoco te entretengas. Simplemente excluye a tus expertos más fuertes de inmediato y sal. No muy fuerte. Pero eres un buen luchador. Los japoneses estaban utilizando en secreto todos esos planes y trucos. Aunque Sandel Semo Uchuanu no estaba claro los detalles específicos. Pero también sintió que había algo inusual en ello. Y junto con esta burla de ella, el venerable Yaata apretó los dientes y quedó atrapado en un momento de vacilación. Cuando el asunto llegó a este punto, dentro de su lado, quedaban pocos expertos. Aunque el equipo japonés había ganado algunos partidos confiando en pociones y también había arruinado a muchos de los genios de China. Pero al final fueron los números los que perdieron. Según la encuesta previa al torneo, solo había un genio superior del otro lado. Nalan Singchan. Los pocos restantes todavía estaban en la etapa de esperar y ver. Esperando que sus propios expertos salieran al campo. Pensando en esto, el venerable Hachiman miró hacia los pocos desvalidos que quedaban detrás de él y sintió una sensación de impotencia en su corazón. Soldados contra soldados. Generales contra generales. Si quería ganar contra el mar infinito de China, la ruta tenía que implementar una supresión total. De lo contrario, el número de victorias sería insuficiente y el recorrido era de suma importancia. Después de pensar mucho, el venerable Hachiman finalmente puso sus ojos en el costado del Palacio de la Manifestación Celestial. Joven maestro del Palacio de la Manifestación Celestial. Este hombre también es un usuario habitual de armas ocultas. Él es parecido a ti. Esta batalla será difícil para ti. Esperando que sus palabras caigan, Tianman Hyuji frunció el ceño. Su intención inicial era en realidad esperar a que Matthew saliera al campo y luego desperdiciar a su oponente de una manera abierta y justa. Ahora que le pedían que se ocupara de los demás, Tianman Hyuji, naturalmente, no estaba dispuesto a hacerlo. Al ver que hacía mucho tiempo que no se movía, los ancianos de Tianmangon al lado también pudieron ver lo que tenía en mente. Entonces dieron un paso adelante y dijeron en voz baja con voz reconfortante: joven maestro de palacio, aquí también está en juego el bien común. Tratar con Matthew tardará mucho en llegar. Además, los otros expertos de nuestro reino divino que han venido a apoyarnos ya están en camino. Una vez que lleguen, ¿por qué deberíamos preocuparnos por no tener ninguna oportunidad? Después de escuchar el alivio del anciano, solo entonces Tianman Hyuji aflojó ligeramente el ceño. Realmente no estoy dispuesto a desperdiciar este Matthew con mis propias manos. Mientras decía esto, caminó de mala gana hacia el escenario marcial. En este momento, las dos mujeres que estaban una frente a la otra ya tenían rencores acumulándose en sus corazones. Cuando sonó la señal de batalla, ambos bandos no perdieron el tiempo y actuaron directamente. La silueta brillante. Ambos bandos del partido eran expertos en armas ocultas. Tan pronto como comenzó la pelea, los dos se separaron directamente. La lucha entonces llegó a un punto muerto. Los dos esquivaron de un lado a otro. Lo único que se podía ver era el cielo lleno de dardos que se tambaleaban de un lado a otro, chocando en una explosión de chispas. Antes de que Tianman Hyuji subiera al escenario, todavía se muestra desdeñoso. Después de todo, había estado practicando armas ocultas desde que era niña y su espada de mano había sido refinada a la perfección. Nadie en su generación podría vencerla. Pero después de algunas rondas,
Se sorprendió al descubrir que su oponente no era más débil que ella en armas ocultas. Si esto continuara, solo terminaría en empate. Este no era el resultado que quería para Tianman Hyuji. Si no podía ganar el partido, ¿por qué tendría que subir al escenario? Pensando en esto, instantáneamente desató su técnica de encanto opuesto. La atención de Sandel Semo Uchuanu se había centrado en el ataque y la defensa de las armas ocultas de ambos lados, y no se detuvo en la anormalidad de su oponente. Y cuando miró fijamente a Tianman Hyuji, el espíritu instantáneamente se tambaleó. Mientras el público seguía mirando nervioso la pelea en el campo. En el segundo siguiente, Sandel Semo Uchuanu detuvo los movimientos de sus manos. Su mirada se apagó mientras permanecía quieta, inmóvil. Esta situación era algo con lo que Matthew podía identificarse. Cuando Endless Sea fue ejecutado por primera vez, casi había muerto por este movimiento. Y los síntomas de Sandel Semo Uchuanu en este momento fueron precisamente el resultado de haber quedado atrapado en la técnica de encanto de la otra parte, con su conciencia cayendo en una ilusión. En cuanto a la manifestación celestial 9 extremos, cuando vio que sus tácticas habían tenido éxito, luego sonrió con desdén. Al principio pensé que eras muy fuerte. No esperaba que fuera solo una almohada bordada. Con eso, sacó un par de amargos de su pierna atada y caminó lentamente hacia su oponente. A medida que la amargura aguda se acercaba lentamente a la parte baja del estómago de Sandel Semo Uchuanu, la sonrisa en el rostro de Tianman Hyuji se hizo aún más pronunciada. En ese momento, estaba completamente en condiciones de ganar. Viendo la situación crítica, en este momento, el magistrado jefe también miró hacia el lado del gran anciano con expresión nerviosa. Mientras Chuan Yuanmin asintiera, intervendría para detener el partido incluso si no quisiera perder esta vieja cara. Después de todo, el hijo menor de la familia Sandels era uno de los 10.000 supergenios. Si muriera aquí, sería una pérdida para toda China. Sin embargo, por parte de Chuan Yuanmin, originalmente tenía una cara pesada. Solo después de un rato, aflojó el ceño. Y luego, con una leve sonrisa, sacudió levemente la cabeza hacia el juez principal, indicando que este último no necesitaba intervenir. Esta pequeña muñeca es una buena coincidencia. Con un suspiro silencioso en su corazón, la mirada de Chuan Yuanmin se dirigió una vez más al escenario de artes marciales. Y en este momento, Tianman Hyuji ya había llegado frente a Sandel Semo Uchuanu, con la sonrisa de un vencedor. Tianman Hyuji acarició juguetonamente la delicada mejilla de este último. No pongas esa cara apestosa si no tienes la fuerza para hacerlo en el futuro. Después de murmurar una palabra, llevó su mano derecha con amargura hacia el lugar del dantian del oponente y lo apuñaló directamente. Justo cuando estaba a punto de conseguirlo, la sonrisa en su rostro de repente se congeló. Los ojos en sus órbitas se contrajeron bruscamente. Frente a él, Sandel Semo Uchuanu, que había sido congelado como un pollo de madera, se apartó del camino de una manera extraña. Y luego, a gran velocidad, sacó la hoja corta que tenía en la cintura y se apuñaló violentamente en el abdomen. Con esa postura increíblemente rápida, Tianman Hyuji no pudo reaccionar en absoluto. En el siguiente segundo, sintió un dolor agudo proveniente de la parte baja de su espalda. Antes de que pudiera siquiera mirar hacia abajo y observar, sintió un entumecimiento en la espalda. Luego, toda la persona perdió ambos ojos y cayó al suelo. Al ver esta escena, el anciano del Palacio de la Manifestación Celestial no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Afortunadamente, antes del partido, le había pedido al joven maestro de palacio que se pusiera la fina armadura de seda con una sonrisa mortal. De lo contrario,
con la espada de Sandel Semo Uchuanu. El dantián del joven maestro de palacio definitivamente no habría estado protegido. El venerable Hachiman al lado del anciano. Su rostro estaba tan oscuro que goteaba agua. El arte antiguo oculto en la tinta. No se ha perdido. Porque reaparecería con las manos de esta niña. El antiguo arte de Emo Ujin es un arte marcial que combina distancia y proximidad. No solo es competente en ataques con armas ocultas de largo alcance, sino que también es increíblemente rápido en combate cuerpo a cuerpo. Lo que es aún más aterrador es que es tan rápido que resulta desesperado. Es solo que este antiguo arte de Emo Ujin se perdió hace más de 300 años. Inesperadamente. Ahora apareció en manos de un oponente. Primero. Fue un niño insignificante quien usó la técnica del puño antiguo, obligando a su lado a casi revelar su gran secreto. Ahora había otro antiguo arte marcial que derrotó al último jugador genio de su lado. Por supuesto. También hubo descubierto por parte de este joven maestro de Tien Mangon. Aunque no sabía cómo la otra parte se había liberado de la ilusión. Pero lo que era seguro era que el oponente también debía haber sido engañado. Si hubiera usado un arma oculta para derrotar a su oponente al principio, no habría terminado en una posición tan invertida. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba y cuanto más respiraba, menos podía respirar bien. Era como si el destino le estuviera jugando una broma. ¿La batalla había terminado?, preguntó el verdadero Uschu con curiosidad. Anciano Chuanyuan. Todavía no interviene para arreglar su apariencia. Desde el inicio del combate, Chuanyuan Min había adoptado la táctica de pastorear ovejas. Todavía dependía del grupo de adolescentes organizar a sus propios combatientes. Ahora la pelea había llegado a la segunda mitad de la competencia. Si querían lograr mayores resultados, tenían que salir y organizar las tácticas en este momento. Lo que vendría a continuación seguramente sería un choque entre los mejores genios de ambos bandos. Y ante la pregunta del Real Uschu, Chuanyuan Min simplemente sacudió la cabeza con indiferencia. No importa. Déjalos en paz. Juzgar con precisión la propia fuerza y la del otro es también una habilidad indispensable en las artes marciales. Permítales tomar sus propias decisiones sobre cómo salir y afrontar la batalla. Los jóvenes tienen sus propias ideas. Comparado con el resultado de la competencia, quiero que ganen algo con esta pelea. Esta es también la razón original por la que, en primer lugar, creamos la Liga de Cambio Libre. Las palabras cayeron. Viternischi y Uschu realmente asintieron con la cabeza también. Luego dejaron de hablar y observaron en silencio la competencia. En las siguientes 3 batallas de los mejores genios, el lado chino estaba presionando completamente a sus oponentes para que lucharan de nuevo. En menos de 5 minutos, Emo Ujin-san, que sostenía una espada larga plateada de 1 metro, colocó la hoja contra el nudo de la garganta del discípulo Song Wei. Estos últimos no tuvieron más remedio que admitir la derrota. Lei Qianjue de la familia Lei, con sus puños de hierro gemelos, incluso colgó directamente al genio bajo el clan de Xiongye. Lo que más sorprendió a Matthew fue Chen Zieguan, en comparación con su conocimiento inicial. En este momento, se podría decir que toda su fuerza ha cambiado drásticamente. Incluso cuando el venerable Hachiman lo había descartado y su propio discípulo personal salió al campo, todavía fue fácilmente derrotado por el rey Yechen. Los genios chinos que aparecieron uno tras otro también le dieron a Matthew una visión a largo plazo. La gran nación de China está llena de talentos. Muchos de ellos eran inferiores a Matthew, como Nalan Xingchan, que era incluso mejor que él. Y hasta ahora, la competencia había progresado. La parte japonesa ya había enviado a todos sus expertos. Y después de algunos cálculos cuidadosos, el venerable Hachiman descubrió,
Para su consternación. ¿Qué tenía que ganar? Para su consternación. Descubrió que China estaba 6 juegos por delante de él en el número total de victorias. En otras palabras, había trabajado muy duro para planificar. No solo no pudo recuperar las islas de la familia Wada, sino que tuvo que pagar por 6 más. Es más, los jugadores restantes todavía son considerados expertos entre sus propias fuerzas. Pero en la alianza marcial, no son más que carne de cañón. Si aparecieran en el escenario, solo estarían sirviendo comida al otro lado. Por un momento, no pudo evitar entrar en pánico. Maldita sea. No dijeron esas pocas familias que estaban en camino a brindar apoyo. ¿Cómo es que aún no han llegado? Y justo en ese momento, el árbitro de la alianza marcial también se puso a su lado. Tienes a alguien más en el campo a continuación. Aunque el tono fue plano y nada excepcional. Pero cualquiera con ojo perspicaz podría oír que se trataba de palabras de burla. Y por muy indignados que estuvieran, tuvieron que admitir que si no querían subir al escenario y servir comida, realmente no tenían más concursantes para participar en la competencia. No tuvieron otra opción. El venerable Hachiman solo pudo negar con la cabeza. El resto de nuestros concursantes aún no han llegado. Continuaremos mañana. Forzando una sonrisa, el árbitro pasó la noticia al lado de Chuan Yuanmin. De esta forma también llegó a su fin la segunda jornada del torneo. Y cuando la multitud se había dispersado, Matthew estaba a punto de irse cuando alguien de la alianza marcial se le acercó. Hola. Señor. Matthew. El gran anciano está aquí para invitarlo. ¿Qué quería Chuan Yuanmin de él? Con una sensación de duda, Matthew siguió a esta persona hasta la sede de la Unión Marcial. Cuando entró en la sala de reuniones, dentro de la habitación, Nai Konmin también estaba allí. Después de ver a Matthew, preguntó directamente al grano. Matthew, ¿qué opinas de lo que pasó hoy? En este mundo, existen píldoras que puedan aumentar instantáneamente el poder de combate. Era obvio que estaba preguntando por los adolescentes japoneses cuyo poder había aumentado. Después de reflexionar un rato, solo después de que Matthew ordenó sus pensamientos habló. En términos de la ciencia de los elixires, hay muchos elixires que quieren aumentar la fuerza durante un corto periodo de tiempo. Como la píldora corporal explosiva, la píldora estimulante de buceo, la píldora corporal fuerte y la píldora Shattering Realm. Mientras decía eso, Matthew encontró el papel moneda y comenzó a registrarlo rápidamente. No era que quisiera fingir a estas alturas. Fue solo porque simplemente había demasiadas píldoras de este tipo en los recuerdos heredados del ancestro Larson. La única manera de poder clasificarlos lentamente era después de registrarlos todos. Y como Matthew enumeró los nombres de las píldoras página tras página, Chuan Yuanmin, que estaba a un lado, vio una escena tan impactante. No pudo evitar registrar sus ojos muy abiertos. Y a su lado, Nai Konmin dijo con una sonrisa en este punto. Relájate. Como alguien que lleva el legado de los ancestros del Dao curativo. Si no tienes esta habilidad, eso sería realmente sorprendente. En este momento, Matthew, que yacía sobre la mesa escribiendo frenéticamente a toda velocidad, gradualmente se hundió en sus pensamientos. Este efecto de mejora no es obvio. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, cientos de pastillas fueron tachadas instantáneamente. Este tampoco. Este no cambia el tamaño normal del cuerpo humano. A esto le siguieron innumerables elixires más cuyos nombres fueron tachados. Este tampoco. Este tampoco. Mientras los dos peces gordos esperaban pacientemente, Matthew eliminó todas las pastillas una por una. Después de 1 hora más o menos. Solo entonces volvió lentamente a sus sentidos. Y varias páginas llenas de papel.
En este momento solo quedaban 2 elixires. Sí, pero de los elixires. Solo estos 2 coinciden con los síntomas de sus guerreros japoneses, dijo Matthew. Y luego los extrajo. Una de ellas era la píldora del dios demonio, y la otra era la píldora de la médula de la bestia. En ese momento, cuando Nai-Kon-min vio estas 2 pastillas, inmediatamente tuvo que venir y negar con la cabeza. Imposible. La píldora del dios demonio y la píldora de la médula de la bestia son píldoras legendarias. No existen estos 2 elixires además de la historia adecuada del canon de la píldora. En respuesta a esta declaración suya, Matthew también asintió con la cabeza. De hecho, incluso desde la memoria de la herencia de los antepasados de Larson, solo existían en leyendas. A menos que eso significara que su país japonés tenía un genio médico en esta área que podía refinar este elixir legendario. Sin embargo, Matthew descartó inmediatamente esta conjetura. No es que mirara hacia el otro lado. Si les dieran otros 10 años, no podrían desarrollarlo. Justo cuando los 2 expertos en el Dao médico estaban pensando mucho, Chuan Yuanmin, que estaba a un lado, de repente intervino y mencionó: podría estar relacionado con el anterior. Ese virus del cadáver andante. Esta observación fue hecha. Matthew se iluminó. En un instante, los pensamientos en su mente se abrieron. No es de extrañar que haya tenido una sensación familiar cuando antes olió la sangre en el campo de artes marciales. Resultó que ahí era donde radicaba el problema. Cuando pensó en esto, expresó los pensamientos en su mente. Anciano Nai. Cuando estaba en el escenario de artes marciales antes. Cuando Matthew terminó de hablar, Nai-Kon-min también frunció el ceño. Luego preguntó con tono serio: ¿puedes estar seguro? Esta cuestión es tan complicada que no se pueden tolerar medias tintas. Estoy seguro. Pero la única diferencia es que el olor a sangre tiene un olor extremadamente feroz. Ese sentimiento, ¿cómo puedo decirlo? Parece que no debería aparecer dentro del cuerpo humano. Esta declaración fue hecha. Los 2 viejos se miraron instantáneamente con los ojos muy abiertos. Viejo Nai, dijiste que la leyenda es cierta. A través de la ventana. Chuan Yuanmin murmuró mientras miraba hacia abajo al escuchar la voz de Matthew alejándose. Detrás de él, Nai-Kon-min simplemente estaba sentado a la mesa, mirando el papel frente a él con cara pesada. No sé si es verdad o no, pero definitivamente no es algo bueno. Siempre había pensado que el virus del cadáver andante era, bueno, solo un arma bioquímica. Por eso he estado trabajando duro para desarrollar un antídoto. Es por eso que he estado trabajando duro para desarrollar un antídoto para evitar que alguien con la intención de liberarlo algún día en el territorio de China. Cuando eso suceda, habrá otro desastre. Pero ahora parece que las cosas no son nada sencillas. Lo que están tramando probablemente sea aún mayor. Después de escuchar las especulaciones de Nai-Kon-min, Chuan Yuanmin no pudo evitar fruncir el ceño también. Si la leyenda es cierta, entonces debemos estar más atentos. Si dejamos que la otra parte se salga con la suya, será un desastre para toda la nación china. Cuando dijo esto, la expresión de Chuan Yuanmin se volvió aún más grave. Si ese es el caso, podríamos hacer que esa persona siga adelante y revise el país japonés. Cuando Nai-Kon-min terminó de hablar, Chuan Yuanmin sacudió la cabeza con impotencia. No es que no conozcas el temperamento de ese gran dios. Actúa y maneja las cosas enteramente según su propio estado de ánimo. ¿Cómo podemos llamarlo? Pero cuando llegue el momento, se lo mencionaré. Está bien. Está bien. No es inútil preocuparse por estas cosas molestas ahora. Es mejor hablar de la situación del lado del sexto rey. Mientras cambiaba de tema, el estado de ánimo de Nai-Kon-min también se relajó un poco. Recostado en el sofá,
Levantó la taza de té sobre la mesa y tomó un sorbo antes de hablar lentamente. También conoces la situación del rey del desierto del norte, Nalan Yi, como el experto número 1 de la familia Nalan. Sin embargo, no trata con la familia Nalan. Por lo que, naturalmente, no está dispuesto a venir a la capital, Emoukiankan, el rey del reino occidental. Tiene que proteger la frontera. Por lo que, naturalmente, no puede escapar. En cuanto a ese rey de la espada en Shu, Sang Baling, este hombre está obsesionado con la espada hasta el punto de la locura. A menos que sea por capricho. Algunos asuntos externos simplemente no le importa. Por el contrario, el rey del reino del sur y el rey del mar del este, durante este periodo de tiempo, han estado permaneciendo en el distrito de la ciudad antigua. Todos los días simplemente beben té, toman el sol y esperan el viaje al mar infinito. La vida en Winter Night es muy placentera. Después de contar la situación de los 6 reyes, añadió Nai Konmin. En cuanto al lado de las 10 grandes familias, no ha habido ningún movimiento importante durante este periodo de tiempo. Es solo del lado de la familia blanca. Según las noticias traídas por el mayordomo personal del anciano Bai, durante este periodo de tiempo, parece que alguien ha estado mirando a su familia. Ha detectado 2 veces que un extraño está intentando infiltrarse en la familia Bai. Aunque no sé cuál es el propósito de la otra parte. Ciertamente no es una buena persona. Al escuchar esta noticia, Chuan Yuanmin, al instante, frunció el ceño. La gente ya es tan imprudente hoy en día, atreviéndose incluso a invadir la familia Bai. Te lo dije. Cuando su amado discípulo asistió a la renovación de la unión marcial, ni siquiera vino a mirar. Resulta que extrañamos a la familia. Por cierto, este fisgón, puedes averiguar si te está siguiendo. Nai Konmin asintió y luego dejó la taza de té en su mano. De las noticias del anciano Bai. De allí. Esta persona es extremadamente astuta. Si su suposición es correcta, el que se usa debería ser una línea de ninjutsu. La mirada de Chuan Yuanmin era sobrecogedora. Parece que su país japonés se está volviendo cada vez más desenfrenado. Nai Konmin. No hay nada que podamos hacer al respecto ahora que la unión marcial ha cambiado. Incluso si quisiéramos descubrirlo, sería un momento extremadamente difícil. Chuan Yuanmin avanzando. Es decir, después de comprender, de repente habló de manera fantasmal. ¿Crees que este grupo de personas de su país japonés, que han estado apuntando tanto a Matthew, tienen motivos ocultos? Nai Konmin hizo una pausa por un momento. ¿A qué te refieres con eso? Al segundo siguiente. Chuan Yuanmin negó con la cabeza, disipando los pensamientos absurdos en su cabeza. No es nada. Probablemente sea un pedo cerebral. Del lado de Matthew, después de dejar la alianza marcial, todos sus pensamientos se centraron en el día. El asunto de la mutación del guerrero japonés. Aunque el mayor Nai no dijo mucho. Pero de los 2 hermanos mayores, de sus miradas de asombro, Matthew todavía adivinaba vagamente que debía haber algo oculto que no sabía en este momento. Como había dicho Billy Newman en aquel entonces. Después de todo, su propia fuerza todavía era demasiado débil. Si hubiera sido más fuerte, la verdad sobre esto se le habría expuesto sin que él tuviera que investigarla. Y mientras pensaba en ello, mientras caminaba con la cabeza gacha, no se dio cuenta del hecho de que una figura humana caminaba directamente frente a él. En un instante, el talla en la mano de Matthew tembló involuntariamente. Y junto con este movimiento anormal, Matthew, que estaba pensando mucho con la cabeza gacha, también de repente volvió a sus sentidos. Cuando levantó la cabeza para mirar hacia adelante, a menos de 10 metros de él,
Una persona desconocida de su edad lo miraba con una sonrisa en el rostro. Aunque llevaba el pelo recogido, no restaba valor a su apariencia masculina y heroica. Un mechón de pelo blanco en la esquina de su frente añade un toque de misterio. Y lo que más llamó la atención fue su aura aterradora. Aunque su rostro era indiferente, solo el aura de espada mordaz que brotó de su cuerpo hizo que a Matthew le dolieran las mejillas. Este fue un maestro. Para cuando las dos partes se miraron a los ojos, el peliblanco asintió levemente. Hermano, debes tener cuidado cuando caminas. Y después de sentir la intención cautelosa de Matthew, luego se dio unas palmaditas en la ropa del cuerpo. En mal estado, pero bastante ordenado. Lo siento. Esto acaba de llegar del extremo norte. Esta aura de espada es un poco incontrolable. No lo sabes. Ese lugar no es para la gente. Acompañado de la otra parte hablando solo. Los ojos de Matthew se abrieron en estado de shock de inmediato. La tierra del extremo norte y el mar infinito eran existencias conocidas como lugares prohibidos para los humanos. Regresando del país del extremo norte. A pesar de... mirando de nuevo el rostro de la otra parte. Aunque estaba algo cansado. No debería ser muy diferente al suyo. De repente, Matthew pensó en algo. Lo eres. Li Jianhe. Al principio, Matthew recordó lo que el anciano Bai se había dicho a sí mismo. Entre la joven generación de genios en China, el genio más importante de este lado es Li Jianhe. Con solo 5 años de edad, esta persona sintió que su espada Dao tenía un cuello de botella. Cuando la declaración aún no era obvia, ignoró el consejo de un grupo de ancianos y fue solo al extremo norte para experimentar el Dao de la espada. Acompañado por un grito de sorpresa de Matthew, Li Jianhe también sonrió inesperadamente. Nunca pensé que después de dejar Kioto durante 5 o 6 años, todavía habría alguien que se acordara de mí. Me pregunto. ¿Cómo te llamas? Hermano. Había estado solo en el extremo norte y llevaba muchos años entrenando. También sabía muy poco sobre lo que sucedía en el mundo exterior. Lo soy. Matthew. Después de recibir la confirmación de la otra parte, Matthew arqueó la mano y el dedo de la espada a modo de saludo. Después de que Li Jianhe le devolvió el saludo, su mirada se posó en la mano derecha de Matthew. Esta espada no está mal. Si alcanzara su punto máximo el día de su gran éxito, podría alcanzar su punto máximo. Sin embargo, esta fuerza tuya parece ser mucho peor. No puede inspirar todo el poder de esta espada. Matthew A. El anciano Bai solo le había dicho que Li Jianhe tenía un talento natural excepcional. No le recordaba que esta persona hablara tan sin rodeos. Había un toque ligero en ello. Y en este momento, Li Jianhe, quien aparentemente no tenía esta conciencia conveniente, continuó diciendo: hay tiempo. Podemos tener un partido. Pero antes de eso, mientras hablaba, hizo una pausa. Matthew también centró su atención, esperando que la otra parte aparentemente tuviera algo insoportable que decir a continuación. En ese momento, sin embargo, Li Jianhe de repente se rascó la cabeza con torpeza. Siempre fuera. Este cuerpo. Con eso, escuchó un sonido de gorgoteo en la calle silenciosa. Las orejas de Matthew se movieron e instantáneamente entendieron el significado de la otra parte. Si al hermano Li no le importa, podríamos también tomar un refrigerador juntos a altas horas de la noche. Sí. No hubo vacilaciones. Ni excusas ni cortesía. Ni excusas ni cortesía. Li Jianhe estuvo de acuerdo directamente en respuesta. Una esquina de la calle. En el puesto de fideos. El dueño sudaba profusamente. En más de 10 años dirigiendo su propio puesto,
Era la primera vez que veía a un joven con un apetito tan increíble. Todavía estaba jugando con los fideos en la olla. El sonido de la urgencia volvió a sonar allí. Jefe. 2 tazones más de fideos con verduras en escabeche. Estará listo en un minuto. Estará listo en un minuto. Mientras decía eso, el dueño del puesto de fideos rápidamente instaló el gran recipiente de porcelana y manejó los ingredientes, llevándolo apresuradamente a la corta mesa del comedor. En el suelo, al pie de la mesa, ya había una docena de grandes cuencos de porcelana apilados uno encima del otro. Ver los fideos de verduras en escabeche humeantes. A Lijiange no le importaba si hacía calor o no. Agarró sus palillos y los sorbió sin decir una palabra. Bueno. La verdad. Hermano Larson. ¿Por qué me miras? Deberías comer un poco también. Ante su generosa invitación, Matthew se negó a negar con la cabeza. No es necesario. No es necesario. Hermano Lee. Ya estoy lleno. Puedes comer más. Con eso, empujó el gran cuenco de porcelana frente a la otra parte. Originalmente, Matthew todavía tenía la intención de darse un festín e invitar a la otra parte a cenar a un hotel. Sin embargo, Lijiange, de un bocado, se negó. Prefería este tipo de refrigerio en un puesto al borde de la carretera a ese tipo de lugar de lujo. En este momento, cuando Lijiange vio los fideos que Matthew empujó, no se negó. Mientras sorbía los fideos con una mano, con la otra detuvo otro gran cuenco de porcelana frente a él. Jejeje. Seré educado entonces. Incluso Matthew se quedó boquiabierto ante esta cantidad de comida. En términos de estatura, Lijiange medía solo alrededor de 1,8 metros. Y su peso no parecía exceder los 150. Pero era un cuerpo que no parecía fuerte. Pero se alimentaba como un pozo sin fondo. Mirándolo sorber fideos de tazón en tazón. Lo único que temía Matthew era que Lijiange comiera hasta la cima. Y la capacidad para comer de Lijiange era de hecho un poco feroz. Cuando el dueño del puesto de fideos giró las manos y dijo que se había quedado sin ingredientes, solo entonces Lijiange detuvo las ganas de seguir pidiendo comida. Después de vaciar los 2 tazones grandes de sopa de fideos que tenía delante, se secó la boca. Gracias por su hospitalidad esta vez, hermano Larson. Ha pasado mucho tiempo desde que probé una comida tan deliciosa. Dicho esto, soltó un eructo completo. Por cierto, hermano Larson, usted es un maestro de esta aura. Me pregunto si has participado en el reemplazo de la unión marcial de este año. Matthew. ¿Qué quieres decir con algo así? No pareces ser muy bueno hablando. Después de mover las comisuras de la boca, Matthew contó brevemente los eventos de la competencia de la secta Bugu en los últimos 2 días. Después de escucharlo, Lijiange también dejó escapar un suave suspiro de alivio. Afortunadamente, hace 3 meses, cuando recibí la información, corrí a Kioto sin parar. Afortunadamente todavía queda un último día. Matthew preguntó sorprendido. La tierra del extremo norte no es un área prohibida de por vida. La gente de la Alianza Marcial entró aquí para buscarte. Ellos lanzaron una bengala fuera de la frontera del extremo norte. Luego dejó una carta y se escapó. Y no sé. Déjame algo rico para comer. Una leve mirada de queja surgió del rostro de Lijiange cuando dijo eso. Al parecer los días en el extremo norte no fueron tan buenos. Según el entendimiento de Matthew, no solo la tierra del extremo norte era siempre súper fría. El cielo se llenó de nieve. También había todo tipo de bestias hambrientas que se alimentaban de los tigres. Por supuesto. Hoy en día, al observar la apariencia de Lijiange,
Todas esas bestias feroces deberían haber resultado fructíferas para él. Por cierto, japoneses esos que mencionaste, todavía estarán en el campo mañana. Quedan más maestros. Llevo años luchando contra asesinos y casi he olvidado lo que es matar a alguien. Las palabras cayeron. El aura de la espada alrededor del cuerpo de Li Jiange era como un castigo celestial, que hacía temblar los huesos de las personas, junto con esa fría máquina de matar. En este momento, Matthew sintió que la persona que estaba frente a él no era un ser humano, sino un antiguo asesino. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.